nuestro segundo invitado de la tarde. Y estamos hablando de alguien que no es familia ni de Fidel, ni de Almeida, ni de Guillermo García Frías, sino que su conocimiento, su acercamiento a la cúpula del poder en Cuba vino dado por otras razones. Un joven que también la revolución pues lo enamoró, como a todos los niños o los jóvenes en un inicio, que estaba dispuesto a ponerse delante y recibir las balas si hubiera sido necesario que fueran dirigidas a Fidel Castro, alguien que creyó de corazón, pero que también, precisamente como parte de su trabajo, tuvo que ver, escuchar y sentir esa gran diferencia que se pretendió eliminar con la revolución y que la revolución terminó instaurándola en Cuba con más fuerza que nunca. Y era la vida de los dirigentes y la vida del pueblo, de sus vecinos, de su familia, de los negros cubanos, de los barrios de nuestro país. Y decidió, ahora sí consciente de lo que estaba defendiendo, optar por la libertad y contar lo que había visto, lo que había oído, y ese es como su aporte a la humanidad, decir la verdad y decir lo que lo hizo cambiar. Bienvenido a nuestro programa, Carlos Calvo, ex escolta de Fidel Castro y actualmente tengo entendido que un emprendedor, empresario, con muchos proyectos, con muchas cosas, que cuando yo te veo luchando por los tuyos y por tu familia, pienso en el futuro luminoso que pueden tener muchos jóvenes que están hoy, como estuviste tú hace tal vez 15 o 20 años, y que en la Cuba democrática del futuro, pues serán excelentes empresarios, compitiendo en buena lid con los que no tienen que ver nada con los jefes, ni con mucho menos, pero con oportunidades para todos. Bienvenido a nuestra directa, maestro. Bienvenido, Eliezer, gracias. Para decirle a los amigos que tienes más de 50,000 personas en tu canal, mira, desde el 2005 yo llegué a los Estados Unidos y en el 2006 yo me presenté a hacer las primeras denuncias en el canal 41, América TV, en el programa de A Mano Limpia, el señor Oscar Aza. Ahí comencé a hacer una serie de denuncias del castrismo. ¿Por qué? ¿Por qué las hice? ¿Dónde aprendí? Ahí mismo con los dirigentes cubanos. De la manera de ver cómo ellos se proyectaban y cómo ellos vivían. Aquel dicho que dice, no hagas lo que yo digo, no, como dice es, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Entonces, ahí te ves. Ahorita que estaba hablando con el sobrino de Richet, yo me recuerdo cuando estaba en la guarnición de Palacio, que había un escrito que decía, yo lo miraba todos los días antes de irme para la posta, decía, contrarrevolucionario no es aquel que lucha contra la revolución, no es solamente aquel que lucha contra la revolución, ni que ataca la revolución, ni que pone una bomba contra la revolución. Contrarrevolucionario es también aquel que debido a sus cargos tiene 2 carros, tiene 2 casas, tiene influencia. Ese es contrarrevolucionario de verdad y hay que aplastarlo. Ernesto Che Guevara. Cuando yo me iba para la posta número 9, que era la posta del Buró Político, yo veía a los dirigentes cubanos entrar con sus carros, con aires acondicionados, cuando el pueblo no tenía, el pueblo estaba en ese periodo especial. Yo decía, aquí están los verdaderos contrarrevolucionarios del país. Yo veía su estilo de vida, 5 o 6 carros con la misma chapa. Todos los dirigentes de Cuba del Buró Político tienen 5 o 6 carros con la misma chapa para que el pueblo piense que es un solo carro lo que tienen los dirigentes cubanos. Pero son más de 2 o 3 carros los que tienen los dirigentes cubanos. Eliezer, yo estando al lado del poder fue que me empezó a abrir la mente. La revolución cubana, los dirigentes cubanos, la dictadura cubana siempre le ha tenido miedo a la información. Yo en Punto Cero, en la casa de Fidel Castro, que ahí fue cuando yo vi la opulencia y todos los recursos que mueve un solo hombre y su familia, es increíble. Y cómo la realidad te alcanza a ti y a tu familia, cómo tú vives y tienes que optar por una decisión, irte de ahí. Yo escuchaba la información de Radio Martí desde las postas de Punto Cero y me entraba mucha información y eso empezó a trabajar en mí y yo empecé a hacer la tarea, empecé a buscar información y empecé a ver todo lo que decía Radio Martí. Y ahí empecé a conocer a opositores cubanos. Ahí empecé a conocer una voz disidente, que había una voz disidente dentro de Cuba, porque el éxito que ha tenido este proceso o esta dictadura ha sido la compartimentación, en que las demás direcciones del Ministerio del Interior no sepan lo que sucede en otros departamentos, en otras direcciones. Y para eso,
ellos hacen un trabajo dentro de la sociedad cubana. Cuando yo hablé contigo y vi a estos médicos, que me dio pena, de verdad, me dio pena con estos doctores, que sean médicos, que salven vida, y a otro muchacho que se llama Marlon, militante del Partido Comunista de Cuba, Cordoví hice la tarea. Cordoví vive en el municipio de La Lisa, ya me pasaron información de Cordoví, yo busqué información del doctor Cordoví y su esposa. Claro, Cordoví fue de la circunscripción en La Lisa, en el municipio Lisa. Cordoví ha sido un joven que es un emigrado dentro de Cuba. Él tiene que hablar eso, porque Cordoví vivía en malas condiciones en su provincia Granma y tuvo que emigrar para La Habana y vivir ahí en el municipio Lisa, en la periferia de la ciudad, y hacerse ciudadano habanero, porque Cordoví debe saber que en Cuba hay una represión contra los orientales, en La Habana principalmente, que no quieren, como decía la canción de Bambán, que La Habana no aguanta más. La dictadura cubana está expulsando en estos momentos a muchos orientales de La Habana, los está sacando del país. Cordoví es un joven de esto destacado de la juventud comunista, fue un joven destacado de la juventud comunista, y la contrainteligencia cubana, y eso lo voy a decir en mi canal, yo tengo mi propio canal, he hecho un trabajo y hago un trabajo educativo e informativo a los cubanos. La contrainteligencia cubana, a la institución que más miedo le tiene y que Fidel Castro le temía más y que penetró más de agente, fue a las universidades cubanas. Las universidades cubanas están llenas de muchachos que trabajan para la contrainteligencia cubana. Cordoví ha sido un agente PC, persona de confianza, en estos momentos es honorífico, HF, que se conoce por su nivel de información y su nivel de lealtad a la revolución, el señor doctor Cordoví. Él sabe que para él llegar a delegado de la circunscripción, como a ti no te dejó llegar la dictadura cubana, es por un trabajo, primeramente, Cordoví, que autoriza el Partido Comunista de Cuba, pero primero le pasa al Partido Comunista, le pasa una investigación de todos los delegados, la contrainteligencia cubana. La contrainteligencia cubana, los oficiales operativos de los municipios. El oficial operativo de la zona de Cordoví le pasa la información al Partido Comunista de Cuba, y el Partido Comunista de Cuba, Cordoví, ¿por qué mentiste cuando dijiste que Eliezer el pueblo no lo quiso elegir en el cerro? Lo que sucede es que a Eliezer no lo dejaron llegar, Cordoví, a la candidatura, porque lo bloquea primeramente la contrainteligencia cubana. Porque si algo tiene que saber todos los amigos que están en tu plataforma, Eliezer, que los que mandan en Cuba no es el Partido Comunista Cubano, los que mandan en Cuba son los militares cubanos, esos generales, esos hombres que tienen el poder, los militares cubanos. Eso, como decía ahorita tú con Martín, Cuba, esos hombres duros, que a veces que nos gusta a los latinoamericanos, esos hombres fuertes, esos son los que autorizan quién va y quién no va a un puesto del Estado de baja categoría, como un delegado de la circunscripción, porque un delegado de la circunscripción actualmente en Cuba es un tipo que no pinta nada, es un tipo que no resuelve nada, es un tipo que no tiene ningún poder de decisión. Cordoví, tú sabes que en el municipio Lisa, quien manda por encima del Consejo de Administración del municipio es el Partido Comunista de Cuba, que el presidente del Consejo de Administración le rinde cuentas al Partido Comunista de Cuba, Cordoví. Cordoví, le dijiste a Eliezer, porque hice la tarea, no, le dijiste a Eliezer. Yo la primera vez que intenté hacer un proceso para tener mi dirección en Ciudad La Habana era precisamente para la Lisa. Y tenía que firmar mi proceso, un general que estaba, no sé si era el propio Francis o algo así, pero seguridad personal, porque había dirigentes que vivían en el área y no sé qué, era quien definía si un expediente podía ser tramitado o no. Lo que sucede es que en la Lisa... No, perdón, era en playa, era en playa. En playa, sí, en playa. En playa, sabes, si te vas a mudar para la playa, en todo lo que es desde Primera hasta Séptima, Quinta Avenida, desde Quinta hasta Séptima y desde Quinta hasta Primera, todo playa, todo el Vedado, todo paseo, Plaza de la Revolución, calzada, paseo, hasta la Plaza de la Revolución, tiene que ser autorizado por la contrainteligencia de la seguridad personal cubana. Si la contrainteligencia de la seguridad personal cubana no autoriza que tú puedas vivir en playa o en Plaza de la Revolución, que es cerca de las vías expéditas, donde pasaban Fidel o Raúl, los dirigentes cubanos,
automáticamente no podías mudarte para ahí. Tenías que mudarte más allá de los límites que decían estas avenidas, porque la avenida Séptima era una avenida eventual. Y eso lo utilizaba Fidel o Raúl para trasladarse pero hacia la ahí plaza. vemos una incoherencia tremenda con el tema de la propia Constitución. En Cuba hay poderes que están por encima de la Constitución. La gente decía, cuando un tipo del partido dijo en el pleno del partido que el partido estaba por encima de la Constitución, y la gente se asombraba, pero ¿cómo ese hombre va a decir eso? Señores, pero es que siempre ha sido así. En la práctica, o sea, la Constitución te dice que todos los cubanos tienen el derecho de domiciliarse en cualquier parte del territorio nacional, pero jamás en la vida, en las zonas que a ellos les interesan, se ha respetado ese derecho, y ellos son los que filtran a quien mudan país. Sí, sí. Mira, ellos son los que mandan. Fidel Castro tiene más de 2.000 casas de reserva, tenía, ahora lo tiene el Consejo de Estado. Tiene más de 2.000 casas de reserva en el municipio Playa y Plaza de la Revolución, que ellos son los que deciden quién se muda para esas casas. Eso lo sabe Vivienda de los municipios. Ellos son los dueños de todo eso. Y a mí me dio mucha pena con el señor Cordoví. Parece que él es un tipo que está un poco desinformado o es un oportunista, porque posiblemente después de esta discusión contigo llegue a Cuba y le entreguen alguna medalla, la medalla del valor o la medalla del valor a la defensa de la revolución. Miren, Cordoví, dijiste que Cuba, porque otra cosa, le hice la tarea, apunté para ir rápido, dijiste que los cubanos, Fidel Castro reconoció que él asesoraba a movimientos revolucionarios militarmente, como a Nicaragua. No, Fidel Castro financió movimientos revolucionarios. Por eso es que somos pobres, Cordoví. Mira, Cordoví y la esposa, Cuba recibió por 30 años 30.000 millones de dólares de la Unión Soviética y del campo socialista. Y Fidel se fue a las aventuras de África y a las aventuras de América Latina. Cordoví, parece que tú no haces muy bien la tarea. Desde el 1959, Fidel Castro mandó al después fusilado general Ochoa a Venezuela a abrir un frente guerrillero, donde las Fuerzas Armadas venezolanas lo aniquilaron y tuvo que salir corriendo Ochoa y algunos militares de Cuba. Cordoví, en Cuba se preparaba en el Cacho, donde se entrenó el Che Guevara en Los Pinos, antes de salir para Bolivia, se entrenaban guerrilleros de los movimientos de revolución. Los movimientos estos de diferentes países del mundo. Cordoví, en plena carencia de casas en Cuba en los años 80, Fidel Castro le dio la orden a todas las microbrigadas en Cuba, a todos los edificios microbrigadas en Cuba, que tenían que dejar 2 apartamentos libres para los guerrilleros que estaban huyendo de los gobiernos que ellos estaban luchando en sus países. En Cuba vivieron miles de guerrilleros que huían de sus países a vivir en Cuba. ¿Quién financiaba eso? Cordoví. ¿Quién le pagaba a esa gente? Cordoví. Le pagaba el Departamento América del Comité Central del Partido, un ala de la inteligencia cubana, Cordoví, que está destinado para desestabilizar la democracia de América Latina, Cordoví. Cordoví, cuando hablaste de Cuba, los mercenarios, pues Cordoví, Cuba mandó primeramente a la brigada, a la división 50 de Santiago, del Oriente Cubano, comandada por el comandante Espinosa, después hoy general de Cuerpo de Ejército y Euro de la República de Cuba, mandó a los primeros combatientes cubanos de la raza negra a morir a Angola y a luchar a Angola, Cordoví. Fueron los primeros que fueron los negros cubanos del Oriente Cubano. Después se fueron mandando más y más y más oficiales. Cordoví. Cuba estuvo, Cordoví, tomando en un conflicto interno, señor Cordoví, en un conflicto interno de Angola. Fíjense esto, Eliezer. Cuba estuvo interviniendo por 20 años Angola contra la UNITA de Joan Sabimbe y era en pelea de Agustino Neto y después del corrupto José Eduardo dos Santos. La UNITA era apoyada por los chinos comunistas. La guerra de Angola era entre comunistas. Los comunistas estaban fajando por el cono sur angolano, por la importancia y los recursos de Angola. Rusia, la Unión Soviética quería manejar Angola. Para eso Fidel sirvió con sus tropas como mercenarios ahí, donde generales cubanos, coroneles cubanos iban cada 15 días o 2 veces al mes o 3 veces al mes, cuando le daba la gana cogían un avión y se iban para Cuba cargados de pacotilla. Cuando las tropas cubanas estaban ahí y no podían ir jóvenes, 2 y 3 años,
sin poder ir a su casa, Cordoví. Donde en ese conflicto murieron miles de angolanos, Cordoví. Eso va a ser para la historia, en la historia, eso va a estar en la parte negra de la historia después de la revolución esta cubana, que se abran los archivos cubanos. Y que Angola abra la verdad y diga la verdad cuántos civiles murieron en ese conflicto, señor Cordoví. Cordoví, la batalla en las redes sociales, la revolución, tu dictadura, la tiene perdida. La tiene perdida de una manera, ellos lo saben. Mandaron a un incapaz que no levanta para Miami, que tuvo que salir corriendo de Cuba, un oportunista que se queda dormido haciendo sus directas. Cordoví, te digo, opositores cubanos no son los que han robado el dinero en Cuba. Opositores cubanos no han sido los que han traicionado a la revolución cubana. Cordoví, los que han traicionado a la revolución cubana, Felipe Pérez Roque, Roberto Robaina, los que han traicionado a Fidel, Carlos Laje, Patricio y Tony de la Guardia, millonarios, con más de 30 y 60 millones de dólares guardados en los bancos panameños. Alejandro Roca, el ministro de más tiempo de duración en la industria alimenticia, con 20 años. Su hijo se fue para Chile y con Más Marambio, el guatón testaferro de los Castro, que se robó el dinero de Castro y se lo llevó para Chile y abrieron una empresa. Guatón, Más Marambio, esa escolta de Allende, tiene una empresa con el hijo del ministro Alejandro Roca. No sé si se habrá muerto Alejandro Roca, pero estaba preso domiciliario en su casa por sacar miles y miles y miles de dólares de Cuba, señor Cordoví. Carlos Valenciaga, ayudante de Fidel, mientras Fidel convalecía en su clínica en el CIMI, este hombre, Carlos Valenciaga, su ayudante, hacía una fiesta en el Consejo de Estado, vestido de comandante en jefe, bailando con muchachitas en el Consejo de Estado. Esos son los que han traicionado a la revolución. Bencomo, presidente de la corporación CIME por más de 20 años, hombre millonario de Cuba, que traficó miles y miles y con cuentas en el extranjero, dueño del Banco Financiero Internacional. El hijo, se me queda, el general Rogelio Acevedo, expresidente de la Aeronáutica Civil de Cuba, general de división. Su esposa, la contadora de Más Marambio, con dólares guardados en el patio de su casa, con tanques de dólares guardados de 55 galones, Cordoví. No fue Ferrer, Cordoví, no es Eliezer, no es el USAID, no es aquel que tú criticas, que lucha contra la revolución, que quiere un mejor porvenir para Cuba. No es el disidente, el opositor, no es Oscar Elías Vicé, no son estos líderes que merecen todo el respeto de nosotros, los que se han robado y le han hecho daño a la revolución o al país que tú defiendes. Los opositores cubanos, los exiliados cubanos, no se han robado el dinero. Los exiliados cubanos no tienen en la Rambla de Barcelona las obras de arte de Cuba como la tiene el hijo del historiador Eusebio Leal. El señor Abelardo Colomés Ibarra, el primer general de cuerpo de ejército, señor Cordoví y Marlon, militantes del partido, el señor Abelardo Colomés Ibarra, primer general de cuerpo de ejército, su hijo está en Miami, se fugó para los Estados Unidos con miles de dólares y eso le costó el puesto, señor. Cuando el coronel Alejandro Castro Espín se le presentó en su oficina con una carta de su papá que renunciara. Señor, el hijo de Machadito, con empresas de turismo, donde es dueño de una empresa comercializadora, donde tiene miles de dólares. Señor, usted como médico, Cordoví, su esposa Dan Lasti, tienen que salir de Cuba para poder darle comida a su familia, para poder tener un carro, señor Cordoví. Usted tiene que irse a un país como Guyana, porque usted, para poder irse para un país como Guyana, que son selectos los médicos que van para ahí, tienen que ser médicos de confianza del Partido Comunista de Cuba y autorizados por la seguridad del Estado cubano. Yo le digo a usted, Cordoví, que haga la tarea y haga bien la tarea. A usted no mienta que Cuba no le paga o que este país donde usted está no le paga a Cuba. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud le paga a las misiones de los médicos cubanos con los países donde los médicos cubanos están. Le pagan del contribuyente norteamericano, del contribuyente de los países capitalistas, porque los países capitalistas, según el Producto Interno Bruto de ellos, son los que más aportan a las organizaciones de las Naciones Unidas, como esta de la Organización Mundial de la Salud, como la Comisión de Derechos Humanos, donde Cuba
tiene un asiento y la ha presidido por muchas ocasiones, Cuba y Venezuela. Increíble, señor Cordoví. Señor Cordoví, haga la tarea bien y mire a ver, haga y abogue primeramente, antes de criticar a Eliezer o criticar a todos los que tenemos una voz contra el régimen cubano, haga primero la tarea y abogue por los médicos cubanos que están secuestrados en África, que la dictadura cubana no ha soltado un peso por sacar a esos 2 médicos jóvenes cubanos, Cordoví. Haga la tarea, Cordoví, Marlon y todos los que entran a defender la revolución cubana desde el capitalismo. Es muy fácil defender la revolución cubana desde las comodidades del capitalismo, Eliezer. Yo respeto al militante del Partido Comunista de Cuba que está dentro de Cuba, que no tiene zapatos, que su esposa no tiene calzones, que su niño llora por leche, que su niño no puede tener el juguete como tienen los nietos, los bisnietos de Raúl o de Fidel, o los bisnietos de Machado Ventura, los nietos de Machado Ventura, los nietos de todos los dirigentes de la revolución. Los opositores cubanos, Cordoví, no son los que tienen y van a los hoteles todo incluidos en Varadero, donde solamente está destinado para aquel que tiene dinero, y para los gusanos de Miami, que son los que están abiertos esos hoteles. Desgraciadamente, Cordoví, un médico como usted, con sus 2 hijos, 3 o 4 hijos si tiene, no puede ir a un hotel todo incluido a un Cayo, porque usted no tiene el dinero. Y el gusano de Miami que se fue, o la prostituta, la jinetera, el jinetero, sí puede entrar porque tiene el dinero para poder ir. Cordoví, yo hice desde mi plataforma y acusé al régimen cubano. No sé si me oyeron desde mi pequeña plataforma, pero yo dije, ¿por qué la comida que están vendiendo a $30 en los hoteles cubanos a la ciudadanía, que ahí empezó, ahí se veía las diferencias de clase, ¿por qué no se la repartían a los viejitos cubanos? A esos viejitos cubanos de Cordoví, que cuando triunfó la revolución tenían 10, 15, 16 años y dieron su vida por la revolución y son los más olvidados por este régimen. Discúlpame, Eliezer, pero es que la indignación al oír a estas personas defender a un régimen abusivo, que la misión es dividir a todos los youtuberos cubanos, dividir al exilio cubano, dividir y echarte a fajar, como anda aquella por acá, aquella que se queda dormida por acá diciendo que si sacas más números que Otaola, que si esto, que si lo otro, queriendo tratar de dividir a los que tenemos o a los que tienen una voz contra el régimen cubano. Esa les quedó mal. La batalla la perdieron, Eliezer. Estos tipos, esa batalla en las redes sociales, las han perdido completamente. Me queda un punto. Cuba hoy carece de los principales maquinarios, los principales equipos para combatir esta pandemia que afecta principalmente a los barrios más pobres de Cuba, afecta principalmente a los asilos ancianos, que eso está al explotar, señor Cordoví. El hospital de Cárdenas está en cuarentena, señor Cordoví, por el personal de salud que está contaminado ahí. Es una lástima que usted no esté en Cuba, ahí, en la primera línea, tratando de curar o combatir esta pandemia en tu patria, y tengas que salir por unos pocos dólares hacia Guyana, te conviertes en un mercenario, porque tú vas a proyectar y hablar de las ideas de la revolución cubana, que gracias a la revolución cubana ustedes están ahí, Cordoví. Yo viví en México, Cordoví. Te voy a decir algo. En México, el que trabaja en una empresa formal, legal, Cordoví, tiene todos los servicios médicos gratis por el Seguro Social Mexicano. Abonan un dinero, y ese dinero que van abonando, señor Cordoví, pueden tener una casa, pueden ser propietarios de una casa porque van acumulando unos créditos. La mayoría del mexicano que trabaja formal y legal en México, medicamentos gratis. Y no con el gobierno socialista ahora de López Obrador, con los gobiernos del PRI, con los gobiernos del PAN, señor Cordoví. Yo he hecho la tarea porque he recorrido varios países latinoamericanos desde que empecé y viví en México. ¿Hay pobreza? Claro que sí, señor Cordoví. Pero la pobreza hay veces que también es una mentalidad. Y es el que tener esa parte de víctima, hay veces que tenemos que quitárnoslas un poco. Han habido abusos, claro, empresarios y políticos inescrupulosos que han dado pie a que salgan los Chávez, los Maduro y todo este tipo de personas que hoy populistamente o demagogamente, de una forma muy demagoga, quieren apoderarse de la mente del cubano. Cordoví, con esto voy a terminar, Eliezer, perdóname si no te he dejado hablar.
pero quiero responderle a todos estos revolucionarios del capitalismo. Cordoví, usted es médico, no por la revolución cubana. Usted es médico por sus conocimientos. Eliezer Ávila, y cuando escuché lo que dijiste, o no sé quién fue, fue el de por acá, que dijo que Eliezer era un guajirito pobre en las tunas y gracias a la revolución Eliezer tuvo una carrera de informática. Bueno, me da la razón. Eliezer, ¿en qué año comenzaste la universidad de la UCI? 2004. 2004. Quiere decir que desde el 1959 hasta el 2004, la revolución nos sacó de la pobreza a la familia de Eliezer Ávila. Lo dejó pobre. Pero fíjense, porque ellos mismos los traiciona el subconsciente comunista y socialistoide que tiene. Quiero terminar diciéndole, Cordoví, que usted fue doctor y su esposa por sus conocimientos. Pero Cuba, el castrismo nos secuestró hasta la dignidad. El castrismo le secuestró la dignidad a Sotomayor. El castrismo le secuestró la dignidad a los principales campeones de Cuba que durante 5 años se preparaban fuerte para una olimpiada. Y cuando llegaban a Cuba decían, esta es para el comandante jefe, la medalla, gracias a la revolución. No, la revolución te secuestró hasta ese sentimiento tuyo como ser humano. Tu autoestima te la bajó a un ritmo increíble. A la mayoría de los cubanos, al científico, al médico. No, ustedes fueron profesionales porque ustedes estudiaron más que muchos jóvenes que no pudieron llegar a ser médicos. Cordoví, te felicito a ti o a tu esposa por ser médico, pero no te felicito por hacer el trabajo sucio, político y mentiroso a un régimen cubano y lo haces desde la lisa. Tú sabes que al que dejaste por ti de delegado de la circunscripción tuvo que ser autorizado por la contrainteligencia cubana y por el Partido Comunista Cubano, señor Cordoví. Señor Cordoví, el Ministerio del Interior, la Seguridad Personal, las Fuerzas Armadas cubanas durante muchos años han asesorado y han participado en conflictos internacionales. No solamente los Estados Unidos ha tenido base militar, Cuba tuvo base militar, miles de tropas en Angola. ¿Quién financiaba eso? El gobierno angolano, Cordoví, le daba mucho dinero a las Fuerzas Armadas cubanas, donde se corrompieron generales, héroes de la República de Cuba. Se corrompieron tenientes coroneles, como se están corrompiendo hoy. Mírate, Cordoví, cómo están los hijos de los dirigentes en Cuba. No es el hijo del opositor el que cogió un yate y se fue por el Mediterráneo a pasear. No es el hijo o el nieto del opositor que anda viajando por España enseñando los carros y los lujos y la vida que tú, tu familia y miles de cubanos, millones de cubanos, no se la pueden dar. 5 familias, 7 familias tienen secuestrado a nuestra patria. Eliezer. Eso es lo que yo quería responder. Eliezer, no sé si tú tienes algo que decir. Perdóname. Bueno, estoy como los 4.611 cubanos que te estamos mirando acá, escuchándote con mucha atención, porque a pesar de ser una persona relativamente joven, te salen algunas canitas ahí, pero eso es de raza. Es una persona que pudiste ver y observar lo que muchos de nosotros no hemos podido ver ni observar. Y sí, tengo una pregunta. Tengo una pregunta y la pregunta tiene que ver con que viene ahora el 1 de mayo. Bueno, sabes que te pedí un video porque quiero que se vea en Cuba, pero antes de eso me gustaría que me dedicaras unos minutos a hablarme de los escoltas, los militares que tú conociste, sus familias, sus orígenes, sus barrios. Y me gustaría básicamente enviarle un mensaje a esos muchachos que están ahí hoy, bajo la lluvia, bajo los truenos, en peligro, perdiendo su juventud, perdiendo años de su vida como los perdiste tú también. ¿Cómo es el corazón, cómo es el alma de estos jóvenes cubanos y por qué motivo, a tu juicio, se mantienen allí? Y si pudieras en un 1 de mayo reclamar algún derecho para, de alguna manera, estos esclavos, algunos inconscientes, de estos mayorales muy conscientes, ¿qué le dirías? Mira, Eliezer,
Yo formé parte de la seguridad personal, no fui de la contrainteligencia, yo la seguridad personal, y de ahí cuando me fui, que pedí la baja, cuando pedí la baja, ellos querían que yo me fuera para la contrainteligencia o para el DTI, porque era joven. Prácticamente yo me fui muy joven, nunca acepté ser militante del partido. Cuando me pregunta el capitán Herrera, el secretario del partido, ¿por qué? Le dije, es que el partido le dice sí a todo, y yo no quise ser militante. Ahora, en Punto Cero hubo una reunión, de estas reuniones que hacen ellos, que son las reuniones abiertas, es la trampa. Ellos te hacen reuniones abiertas para ir monitoreando, a ver cómo están las ideas de las personas ahí. Y había una reunión abierta en Punto Cero. Yo llevé, después que hablaron unos series de oficiales que eran capitanes, mayores, tenientes coroneles, los tipos más conservadores que llevaban muchos años en Punto Cero. Yo simplemente me daba cuenta, porque lo que no podemos perder es el marco de referencia. Yo un día le pregunto, y quiero, para llegar a la reunión, un día le pregunto a un capitán que me va a estar relevando en una posta en casa de Fidel Castro, que hoy ya no existen las postas, hoy muchos de esos compañeros ya están dados de baja y están pasando mucho trabajo afuera. No tuvieron la visión que yo tuve, desgraciadamente. Le pregunté a Francisco, ¿cuántos años llevas en Punto Cero? Francisco me dijo, llevo 20 años en Punto Cero. Francisco estaba en Punto Cero antes de que Punto Cero fuera Punto Cero de verdad, porque en 1985 Punto Cero se cerró a 2,5 millas cuadradas y se hizo un lugar exclusivo donde dijo Martín, el Birman, ya el club, ese lugar exclusivo era de Fidel Castro solamente y su familia. Lo cerraron completo. Francisco, ¿cuántos años lleva aquí? 20 años. 45 años tenía Francisco en aquella época, estaba encorvado, un hombre que se veía deteriorado. Y ahí ese fue el reflejo que yo vi en mí. Un hombre que iba en bicicleta, fíjate esto, iba en bicicleta de Punto Cero a San Antonio de los Baños. Cada 24 horas, trabajábamos 24 por 24. Y así muchos oficiales que vivían en condiciones deplorables. Yo mismo viví en Punta Brava, en casa de la madre de mi hijo. Todo el mundo que me conoce de Punta Brava sabe cómo estaba esa casa. Y yo pedía materiales y nunca me los daba. Y yo cuidando al máximo líder de la Revolución Cubana. Entonces estas cosas fueron trabajando en mí y me fueron molestando. Bueno, en esa reunión yo me levanto y le digo al teniente coronel Lemos, al teniente coronel Diafón, al político Aparicio, la jefatura de Punto Cero y algunos de cuadro de la Dirección General de Seguridad Personal. Yo le dije, está muy lindo todo lo que están diciendo aquí los compañeros, pero, a ver, ¿dónde está la casa de nosotros, los oficiales, que tenemos problemas de vivienda? ¿Dónde están nuestras casas? ¿No? ¿Cómo? No tenemos transporte, no tenemos... Aquello fue horrible. Eliezer, no dieron respuesta. Tuve una discusión muy acalorada con el teniente coronel Lemos, porque le dije que la seguridad personal se había convertido en pacotillera. Se había convertido que todo el mundo, cuando quería salir Fidel, ahí salían, afuera del país, salían todos aquellos que te... No, tú faltaste tal día, que tú eres tan sanción, para que tú... Nos convertimos. La seguridad personal, fíjate, cuando salía afuera con Fidel solo le pagaban $100. Yo les dije ahí a ellos que la seguridad personal cubana se había convertido en una seguridad personal pacotillera. Todo esto, si yo saberlo, estaban, como siempre, lo estaban grabando. Estaban grabando esta conversación, esta discusión. Después que yo termino esa discusión acalorada, se levantan varios oficiales y me empiezan a dar la razón de mi graduación, gente joven de aquella época. Y estos oficiales se calentó la reunión y tuvieron que suspenderla. Yo me voy para la posta número 13, después que terminé la reunión, que era la posta donde tenían búfalas, porque Fidel, pueden ir a mi canal, Fidel ahí en Punto Cero tomaba la leche que los niños no podían tomar, les quitaba a los niños, búfala, chiva y vaca. Ahí empecé a pensar que tenía que irme de ahí, porque estos tipos tenían el poder. Y efectivamente, me va a visitar el teniente coronel Lemos a la posta número 13 y me dice, hablar sobre la discusión. Yo le dije, coronel, cuando yo termine mi posta, si quiere ir por su oficina y discutimos, en estos momentos le presento el reglamento de la posta, que no puedo estar entretenido, un reglamento firmado por él, y automáticamente se molestó mucho, aquel blanco se puso colorado y se fue. Yo pensé para tomar esta decisión una semana. En una semana pido mi baja, pero tenía que poner un motivo duro para poderme ir. Era física y mentalmente. Porque si no ponía el mentalmente, ellos podían apretarme más, podían hasta llevarme a fiscalía. Lo podían tomar como una traición a la patria. Yo le decía que yo no podía ya estar con un fusil cerca de Fidel Castro, y esto automáticamente fue cuando ellos decidieron sacarme.
me retiraron el carnet de la seguridad personal, me retiraron el carnet. Fíjate, Eliezer, mientras tú le sirvas a esta gente, eres guau. Cuando dejas de servirle, me quitaron el carnet del hospital CIME, donde íbamos a atendernos, y me mandaron a trabajar castigado para la agricultura, para casa. El comandante difunto Almeida tenía unas parcelas por Siboney, muchas parcelas, que eran dueños de él, tenía todo, sembrado yuca, plátano, todo eso era el comandante Almeida. Como un organopónico. Todo eso era de él. Él decidió y se lo agarró él porque es el comandante Almeida. Y yo tuve que ir castigado para ir a trabajarle al comandante Almeida hasta que me llegara mi baja. Pero sucede algo que ellos nunca pensaron. Después que yo estoy una semana, llega el capitán Mayo a trabajar la agricultura conmigo. Digo, ¿qué pasó, Mayo? No, pedí la baja. Porque estaba pensando, Mayo me dijo, yo estaba mirando a ver qué te iba a pasar a ti. Un capitán que llevaba 20 años en la seguridad personal, ¿ok? 20 años, que echó toda su vida ahí. No era capitán, ese no era el mismo del partido. No, ese del partido Herrera. Mayo era otro, del partido Herrera, el secretario del partido. Pero después de la semana ya habíamos como 15 o 20 en los campos del comandante Almeida. Pero mandaron a un infiltrado, a Eduardo Sánchez Reyes, capitán Eduardo Sánchez Reyes, como que él había pedido la baja porque querían ver que estábamos hablando ahí adentro. Y empezamos a hablar muchas cosas y disgustados. Ya había personas, tenientes, primeros tenientes, que estaban disgustados. Y te das cuenta que no era yo solo. El pensamiento reprimido, que no podías expresarte en un momento determinado, ahora como estábamos todos en la misma causa, molestos, viendo las cosas, cómo vivían los tenientes coroneles, los coroneles, viendo el robo descarado, entonces empezamos a hablar abiertamente. Hasta que Dalia, la mujer de Fidel Castro, se da cuenta porque que estaba faltando personal en Punto Cero, que estaba pasando, porque la dueña de Punto Cero no era el coronel, ni tenía todo, todo el mundo tenía que rendirle cuentas a ella. Y Dalia le informa a Fidel lo que estaba sucediendo, y a partir de ahí, Fidel manda a buscar el video de la reunión, eso es lo que me llega a mí, a mis oídos, y Fidel automáticamente dice que ese grupo hay que disolverlo ya y darle la baja. En el 94, que nos dieran la baja completamente, en agosto del 94, había pasado lo del maleconazo, tenía un grupo de oficiales que estaban reverde, lo mejor era la contrainteligencia, disuélvame este grupo completo y que se vayan de ahí. Y nos sacaron porque no podíamos, fíjate, me acuerdo, el capitán Mulet, fíjate esto, o un oriental, Mulet o de España, no me acuerdo, un tipo que era vecino prácticamente mío ahí, donde vivía mi papá en paz descanse en San Agustín. Óyeme, como yo iba a comer a Punto Cero, fíjate esto, yo iba a comer a Punto Cero, el comedor de la casa número A, porque en Punto Cero habían 3 casas. Bueno, cuando yo iba a comer, el comedor estaba fuera de lo que es para dentro de Punto Cero. Los oficiales iban a comer afuera de una casa. Cuando yo fui, que quería ir a la casa número A, que estaba pasando la posta número 9 de Punto Cero, ¿sabe lo que me hizo este capitán? Me rastrilló la KM y me dijo que estaba prohibido. Un tipo que era mi compañero me rastrilló, oye, me dolió, me rastrilló, me dijo que ya yo no tenía acceso allá adentro, que yo no tenía nada que hacer allá adentro y que por favor, que no le hablara más nunca y que tratara de que su amistad y la mía ya había terminado. Por yo haber tomado esa determinación, militantes del partido, amigos y compañeros míos que me dejaron de hablar simplemente por el hecho de haber pedido la baja de Punto Cero. Me voy para la vida civil. Los compañeros que estaban conmigo, los veo que estaban trabajando en el Ministerio de Turismo y a mí nunca me dieron trabajo porque Dalia Soto del Valle le mandó la orden con una carta con mi nombre a los servicios de seguridad, los hoteles, la contrainteligencia, que yo no podía trabajar como seguridad en ningún hotel de Cuba, que yo no podía trabajar en el turismo, que no me dieran trabajo porque ella o esta gente empezaron a maquinar que por mí se formó toda esa revuelta en Punto Cero. Vaya, que tú fuiste en la seguridad personal lo que yo fui en la UCI. Parecido. Yo, a partir de ahí, entonces, ellos nunca me quisieron dar trabajo en el turismo. Me lo dijo un amigo mío de la propia contrainteligencia de la seguridad personal, que me dijo, a mí me decían, Moro, no busques más, porque hay una orden de que no te van a, y que no puedes entrar al turismo. Y eso lo tiene toda la seguridad en el turismo
ya tu nombre está en el personal, no te van a autorizar. Entonces ya, bueno, tengo que buscar una salida. Mi salida es tratarme de ir de este país, porque es un país que te agobia y tú ves cómo viven los dirigentes y tú ves el pensar de todos los oficiales cubanos. Las condiciones, mira, había un oficial que se llamaba Wine, el capitán Wine, que también llevaba 20 años, que iba desde Punto Cero hasta Wine, de Jaimanita hasta Wine en bicicleta. ¿Tú te imaginas eso? Un hombre de Jaimanita hasta Wine. Otro que votaron porque por la noche había muchos cangrejos y él agarraba los cangrejos y agarraba los aguacates y mangos que estaban en los perímetros de Punto Cero y él se los llevaba para Baracoa, donde vivía, y los vendía. También lo botaron de ahí. Estas son cosas que es la realidad que viven oficiales de Cuba. Lo que sucede, Eliezer, que la institución militar cubana están vigiladas por el mismo aparato de control interno. Control interno tiene informante, que es el que menos tú te imaginas. El tipo que tú puedes invitar a tu casa, el tipo que para ver qué estás hablando, para ver cómo estás desarrollándote políticamente. Y así está regado a lo largo y ancho del país, Eliezer. Pero el disgusto es porque, mira, Eliezer, cuando en mis videos desde mi canal, yo trato de que ese militar me escuche las necesidades, las penurias. Ellos también, cuando salen de la unidad, tienen las mismas necesidades del pueblo cubano. Se enfrentan a esa realidad que no está ajena del pueblo cubano. Sucede que ellos no tienen mando, la mayoría no tienen mando. Ahora, el Punto Cero, al morirse Fidel Castro, lo desmantelaron automáticamente y se han reducido las postas al mínimo de la expresión. Muchos causaron baja o fueron para la policía porque todavía les faltaba mucho tiempo. Otros más jóvenes se fueron a trabajar con Díaz Canel y con algunos dirigentes como el vicepresidente Salvador Bardé, pero fueron la minoría. La mayoría de la escolta de Fidel Castro le dieron unos moticos, algunos unas motos y unos carritos chinos a otros y andan boteando. Después de haber cuidado al comandante en jefe, ellos se ganan la vida boteando porque el retiro que ellos tienen no les alcanza. El coronel José, el chiquitico que siempre estaba atrás de Fidel en la escolta, que se lo retiraron como general, lo sacaron, le dieron la baja, estando Fidel vivo todavía, y ese hombre más nunca pudo acercarse a los perímetros de seguridad personal. Ese hombre más nunca tuvo acceso a la seguridad personal, ni más nunca recibió una llamada de cómo está, general. Un hombre que le sirvió por casi 30 y pico, 40 años a Fidel Castro desde muy joven en la escolta de Fidel. Yo lo preví, yo lo vi, y eso no lo quise para mí. Dije, yo tengo que salir de esto porque esto es una maquinaria que destruye al hombre. Carlos, quisiera, disculpa, cerrar con esta pregunta. Todo el pueblo de Cuba está evidentemente muy adoctrinado, unos más y otros menos. Los que menos es porque tienen el bichito de que alguna mentira me están metiendo y buscan por aquí y por allá y salen. Pero en general el noticiero, el periódico, la radio es un aparato muy difícil de que no te influya. Todo el mundo tiene algo de doctrina, pero los militares, imagínate tú, los militares están hiperadoctrinados. Ahora, tú has sido militar, has recibido esa instrucción de doctrina, te hablaron, te dijeron cosas del capitalismo y te dijeron cosas del comunismo que ambas eran totalmente falsas. Tú viviste el comunismo y ahora vives en el capitalismo. Si tú le fueras a hablar directamente a ese militar que todavía está en ejercicio en Cuba, por favor, muy brevemente, cuéntale a ese militar que va a ver esta directa, que en Cuba se descarga y le llega a sus manos y la está mirando, dile, no sé, las 3 mentiras más grandes que te contaron en el mundo militar cubano sobre el capitalismo y sobre los Estados Unidos. Ok, el primer país capitalista que visito, que me voy es a México, y fíjate, cuando me bajo, que llego a Guadalajara, llego con un dolor de cabeza, la altura de Ciudad de México y después Guadalajara, en el avión, llego y me llevan a un supermercado de un hombre ahí en México muy famoso. Cuando dicen, ve para que vaya a la farmacia para que comprarte una pastilla para el dolor de cabeza. Y cuando entro, cuando veo saliendo las personas del supermercado en México,
yo veo saliendo a personas comunes y corrientes, que fíjate, dejaban el carrito en un lugar y iban para la parada de la guagua. Personas normales, trabajadores normales que iban cargados. Cuando yo entro al supermercado aquel, gigante, tiene nombre gigante, que se llamaba así, yo me quedo así. Imagínate, la primera expresión que digo, Fidel, qué mentiroso eres. Porque yo pensé, yo dije, bueno, me voy a encontrar en México el que me presentan en los noticieros En nacional de Taparrabo. televisión. Sí, en Taparrabo. Un México donde está el muerto a trocha, no era mentira que en México está el narcotráfico. Yo viví en México, fui guardaespaldas No, en México. es un país que son 120 millones de habitantes, o sea, como 12 Cubas. Y si en Y Cuba la, todos los fines de semana en un hospital te llega una pila de gente con puñalada, imagínate tú, en 120 millones de habitantes y con el problema de narcotráfico que tienen, claro que hay muertos. claro, no, y la ubicación geográfica de México es el punto de almacenamiento para el país más consumidor del mundo, que son los Estados Unidos, que es el que paga la droga. Entonces, yo me encuentro así, digo, wow. Ahora, cuando comienzo a trabajar en un país capitalista, tercermundista, como México, yo comienzo a trabajar y me resuelven un trabajo en Tijuana, voy para Tijuana, fíjate, en Tijuana, la frontera, y empiezo a trabajar de jefe de seguridad del mall más grande de Tijuana, Plaza Río. Me pagaban como jefe de seguridad $300 semanales. En México eso es buen salario, más los beneficios del seguro social, médico, dental, todo. Imagínate tú, me ponen un carro. Después me voy para el corporativo. Espérate un momentico. $1,200 al mes cuidando un supermercado. Y en Cuba, cuidando al presidente del país. 15 y dólares. además, no cualquiera, el líder histórico de todo eso, $15. 15 dólares. 15 dólares. Entonces, llego después al corporativo Vigía, de jefe de seguridad, director del corporativo Vigía, una empresa más grande de seguridad del norte de México, privada. La señora Herminda, que era dueña, su esposo había muerto en un accidente en helicóptero, era militar, ella se entera que yo fui militar, me pidió mi servicio, empecé dando clases a los muchachos de seguridad y le levanté la compañía porque ella atendía lo que eran las oficinas de gobierno federales y estatales de ahí en el norte de México, todas las clínicas del Seguro Social en México. Imagínate, como director del corporativo, empecé a ganar entonces $600 semanales, más un carro que me daba la señora Herminda, y empecé a levantar en México, país capitalista. Después me llega la oportunidad, que era lo que me gustaba, un amigo de unos empresarios número uno de gas industriales, me dice, oye, ¿por qué no vas a ver a fulano de tal que andan buscando guardaespaldas? Tú vienes de Cuba, pam, pam, pam. Y ellos me contratan y me empiezan a dar, ya yo gano con ellos como guardaespaldas de uno de los hijos del presidente de la compañía esta de gas, comercial. Empiezo a ganar al mes 36,000 pesos mexicanos. Estamos hablando de casi 3,000 a 4,000 dólares mensuales, más $300 de ropa, más me daban algo que aprendí en México trabajando, los aguinaldos. Los aguinaldos fue algo que yo conversando aquí en Miami con el comandante Huermato. El comandante Huermato, una de las cosas que le reclama a Fidel, que Huermato me dice, era que él le dijo a Fidel que no quitara los aguinaldos de los obreros cubanos. Y Fidel le dijo que no, que había que quitárselo porque si no el pueblo empezaba a pensar mucho en dinero y no en los sacrificios de la revolución. El aguinaldo era que la empresa te regalaba 3 semanas de tu salario para que pasaras la Navidad y el fin de año con dinero, más el salario que te tocaba. Eso es un mandato constitucional que lo manejaban los gobiernos de derecha y los gobiernos de izquierda de México. México, fíjate, es más, el gobierno más izquierdista que tiene México es ahora, y el de Lázaro Cárdenas en los 40 y pico, pero es el de López Obrador. Siempre México se ha mantenido con los gobiernos de centro y derecha. El PRI, la dictadura perfecta, pero el PRI daba los beneficios en su carta, de la Carta Magna de la Constitución, está que las empresas mexicanas tienen que darle el aguinaldo a sus trabajadores mandatorios. Y otra cosa que me daban a mí, por ser de confianza,
que está también establecido en los estatutos de las empresas mexicanas que a secretarias y a guardaespaldas, a choferes y eso, se le daba un dinero, proporción a un salario. A mí me daban por confianza en fin de año $1000. Pero aparte, las compañías, las empresas dan las utilidades en abril. Fíjate esto, si Cuba tuviéramos esto. Yo decía, pero esto sí es comunismo. Yo le decía a los mexicanos, esto es comunismo aquí. Esto es más comunista que Cuba. Imagínate que las compañías tienen unas utilidades de millones de dólares o millones de pesos y ellos tienen que repartir parte de sus utilidades a sus empleados, a distribuir la riqueza de que ellos ganaron, la distribuyen a sus empleados. Eso es comunismo, Eliezer. Eso es un bienestar social de verdad. Yo pregunto, ¿en Cuba existe eso? ¿Qué trabajador cubano habla de aguinaldo? ¿Qué militar cubano recibe un aguinaldo? Oye, ¿por qué tú crees que eso no sale en el noticiero en Cuba? Porque eso no puede salir, porque eso no les cuadra. Porque es que, fíjate como dice Esteban Lazo, no sé si te escuché a ti decir o a alguien que dijo, Esteban Lazo decía que, bueno, si el socialismo, si quisieran un socialismo como el de Canadá, como el de Europa, ellos nunca hablan de ese socialismo. Ellos casi nunca hablan de Canadá, ¿no te das cuenta? Siempre es Estados Unidos y América Latina. Estados Unidos, para que el cubano tenga miedo, para que el cubano sienta temor a salir. El otro día había un señor en Tu Directa que era de Monterrey, cubano, que tiene a sus hijos en Monterrey. Y él decía, yo fui muy bonito a Monterrey. Le voy a decir una cosa, Monterrey está más desarrollado que Miami, tremenda ciudad industrial. Cuidado con Monterrey. Es una ciudad donde el nivel de vida es alto para todo el mundo. Oye, pero tú sabes que yo no sé si tú has visto en mi directa que yo siempre digo que hay dos países en el mundo que todo el mundo debe conocer y que son culturalmente inabarcables. Uno es México y el otro es España. O sea, pero lo que me gusta de México es que hay muchos países latinoamericanos. Tú vas a El Salvador y es San Salvador y lo demás es monte. Pero alguna playita. Pero en el caso de México no es así. Estos estados que son federativos. O sea, yo fui a Puebla, fui a Veracruz y fui a Nuevo León. Wow. Señores, Nuevo León me impresionó. Una cantidad de estadios, parques para jugar, instalaciones deportivas que los cubanos que viven allí me decían, esto es gratuito. Esto yo salgo de mi casa con el perro, con los niños y quiero jugar tal cosa y voy para tal lado. Una cantidad de producción de pieles, zapatos, de todo. Yo decía, señores, pero estamos pisando territorio. Esto es México. Si esto es tercer mundo, señores, ¿Cuba qué cosa es? Porque si esto es tercer mundo y aquí hay los mercados abarrotados, la gente con sus carritos, unos más modernos, otros menos, el campesino con su camión para trasladar las cosas. Señores, esto es México. Y me invitaron, nada más y nada menos, que a comerme una vaca el fin de semana. Chacho, como comen un vaca lo del norte. Pero tú y cabrito. Me pasó lo mismo que a ti, porque al final tú dices, coño, está claro, primer mundo con tercer mundo, coño, estás comparando, que no sé qué, que yo creo que sí nos podemos comparar sin problema, pero México es también del tercer mundo. No, y te voy a decir una cosa, México tiene un desarrollo, lo que pasa es que hay que decir la verdad, el desarrollo no ha sido parejo, pero puede vivir. Si tú sales y trabajas duro y caes en una compañía, estudiaste y calificaste o hiciste un negocio, yo tuve un negocio en León, Guanajuato, yo viví en León, tremenda ciudad, León, Guanajuato, la capital mundial de la piel. Hay más zapatos ahí que muchos países del mundo juntos. En León, bueno, las botas que yo tengo aquí, yo las traje de León para Cuba, las exploté en Cuba, construí, batí mezcla como un animal y mis botas con las que yo trabajo aquí, a veces hasta me las pongo para cualquier cosa, son esas mismas, tienen como 8 años. No, olvídate. México es un país un país rico culturalmente y culinariamente también. Entonces tú ves que vas aprendiendo y vas conociendo y vas comparando. Porque yo cuando discuto con algunos socialistas, le digo, el problema mexicano, porque México está lleno de socialistas, defensores del catrismo, yo le digo, y profesionales, yo les digo, compadre, pero es que yo viví en México, es que yo puedo comparar porque yo viví en Cuba, yo viví en México, yo puedo comparar, yo viví en Tijuana, yo visité por mi trabajo casi todo México y tremenda ciudad, y el que trabaja en México, mira, te voy a decir una cosa, Eliezer, hay miles de cubanos cumpliendo sus sueños en México, con empresas, con pequeñas empresas, con pequeños negocios, miles de cubanos, después de que el presidente Fox llegó al poder, lo que nunca le perdonó Fidel al presidente Fox
Por eso lo grabó, porque Fox le dio a los cubanos más de 100,000 visas a cubanos para que fueran a vivir a México. Muchos venían para acá, pero en tiempo de Fox, la mayoría de los cubanos que iban para México se quedaban en México a vivir, a formar familia, como yo, con mi esposa mexicana. ¿Sabes que conocí una cantidad de profesores universitarios, profesor de matemática, de química, de física, intelectuales cubanos, que eran gente de adelante, de pensamiento tremendo, y los primeros contratos de trabajo, cuando empezó este tema del contrato de trabajo, era con México, universidades de México y tal. Entonces la pregunta que me hago es, ¿por qué siempre la gente escapa en una sola dirección? Yo no conozco muchos intelectuales, profesionales, abogados, médicos mexicanos que hayan decidido establecerse en Cuba. No conozco uno de ellos. Ni el pobre. No, ni el pobre. No, ni el indígena pobre mexicano. No lo va a ver. No lo va a ver. Ni dominicano, ni los guyaneses, ni el pobre que diga, pues yo me voy para Cuba. ¿Sabes qué? Desgraciadamente, la clase media que tiene acceso más a la información, yo pienso que hay una clase de estos países latinoamericanos que sienten culpabilidad de muchas cosas y sienten complejo de muchas cosas. ¿Y saben qué? Que ellos aman a la Revolución Cubana por un solo concepto. Porque Fidel agarró la bandera antiimperialista. Fidel es el anti-yanqui. Por adelante, pero por atrás, Fidel era más pro-americano que cualquiera. Los mejores amigos de Fidel, muchos empresarios norteamericanos. ¿Me entiendes? Pero eso vendió muy bien. Y la intelectualidad latinoamericana compró esa bandera. Oye, pues la Revolución Cubana. Y eso está por encima, fíjate, eso está por encima del respeto a los derechos humanos. ¿Cómo tú vas a defender a una dictadura como la de Castro y criticas a un gobierno como del PRI? ¿Me entiendes? Son las cosas que yo tengo debate con intelectuales y profesionales mexicanos, izquierdistas, y yo le digo, pero ¿cómo tú vas a defender algo que tú criticabas al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón, al gobierno de Fox? ¿Cómo eres capaz de criticarlo y defiendes al castrismo? Entonces, dices, no, pero oye, tú eres mal. Yo conozco muchos cubanos, buena gente. Entonces, ¿qué tú me estás diciendo? Que yo soy mal cubano porque tú atacas a Cuba. No, el problema es que Fidel Castro secuestró a la patria. Entonces Fidel Castro y su revolución es Cuba. Y si tú atacas a Cuba, a Fidel, estás atacando a Cuba. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho yo tengo que pedirle permiso a Castro para entrar a mi país, para ver cuando mi papá se murió? No tengo que pedirte permiso. Mi esposa es mexicana y mi esposa, cuando le da la gana, va a México y no ha perdido su casa que tiene allá. Y cuando no le tiene que pedir permiso a ningún presidente para entrar. ¿Cómo tú te arrogas el derecho de decirme a mí que yo no puedo entrar a mi patria, compadre, si tú eres cubano como yo? Esa tierra es mía como tuya. ¿Me entiendes? Lo primero que tenemos que defender, los tipos como el señor, los doctores, Marlon y el otro, y todos los que entran defendiendo el castrismo, es el derecho de cada cubano a entrar a Cuba sin permiso, porque él te decía a los doctores que es un contrato. Bueno, y el que cometió el delito para ello de irse en una balsa y tuvo castigado 10 años sin ir a Cuba. ¿Quién? ¿Por qué autoridad moral tú estás defendiendo a un régimen que te prohíbe a ti entrar a tu patria? ¿Con qué autoridad moral tú ves a un médico como esta pareja criticando a colegas de ellos, que el único delito fue quedarse en un país para no servir más de esclavo del castrismo? Porque cuando Bolsonaro los expulsó y Bolsonaro dijo, no, vénganse con su familia y quédense, Cuba dijo que no. Entonces a Cuba lo que le interesaba era el billete de estos médicos, ¿me entiendes? La soberanía, siempre hablan de la soberanía. No, cuando hay violación de derechos humanos en un país, queda atrás la soberanía en un país. Y todos los países latinoamericanos, es un estudio que hay que hacer bien grande, todos los países latinoamericanos se han plegado al castrismo, igual que Europa, se han plegado a un país y a un gobierno violador de derechos humanos. ¿Me entiendes? Entonces, afloja por aquí, Europa aprieta por aquí, afloja por allá, y tienen siempre el juego light con el castrismo. América Latina. Tienen un tema de conceptos ahí complicado, porque la soberanía no es la arena o la playa, la soberanía ni es la mate coco, la soberanía es el ciudadano. El soberano es el ciudadano en ley. Entonces tú dices, no, porque están irrespetando nuestra soberanía. Señor, la soberanía son los ciudadanos, y quien los está irrespetando, prohibiendo, persiguiendo, encarcelando, multando, destimbalando,
Es la dictadura. La dictadura. Correctamente, ellos son los que abusan, ellos son los que dicen quién va por un cargo. Mira, Eliezer, ellos deciden qué vas a comer, qué vas a ver en la televisión. Imagínate las colas en Cuba bajo una pandemia. Tú te imaginas, Eliezer. Mira, Cuba está quebrada. Ellos, mira, no hay fórmula. Simplemente lo que hay es un gobierno mafioso que ya está, una mafia operando en Cuba, que ellos están visualizando después que se muere el líder este que queda. Se están repartiendo el pastel, ¿me entiendes? Y en ese pastel, ¿dónde quedamos la mayoría de los cubanos? ¿Me entiendes? ¿Dónde queda el militante del partido, el combatiente de la revolución cubana? Señores, si mira, yo cuando hablo estas cosas, Eliezer, yo no estoy hablando más yo estoy hablando a favor de mi país, yo estoy hablando a favor del pueblo, hasta del militante del partido, del oficial, ¿me entiendes? Yo estoy hablando a favor del pueblo cubano. Me vas a criticar por defender los derechos del pueblo. Por eso me vas a prohibir entrar a mi país, que en ningún país democrático y cívico en este siglo XXI eso es aceptable. Señor, en cualquier país del mundo López Obrador fue 18 años opositor del PRI, del PAN. Oye, y este es presidente ahora mismo, no estuvo preso. En ningún momento estuvo preso. Es presidente ahora de México. Entonces, nosotros quisiéramos, como yo le digo a un mexicano, yo quisiera un López Obrador vaya para Cuba. Sí, sería bueno preguntarle a este médico ¿qué tú le hubieras hecho a López Obrador? Que un mal mexicano. Porque no. Entonces, mira, ahí está. Un anti-mexicano. Un anti-mexicano. Y con todo el apoyo que ha tenido de los comunistas de la Unión Soviética y de muchos lados, porque López Obrador tiene su oficina, que tiene relaciones con todo, con China, con Rusia, un mercenario. Un mercenario. No, y Obrador ahora es el mejor amigo de Trump. Es el mejor amigo. Mira, fíjate, el gobierno socialista de México es el que está virando a los migrantes. Tú ves todas las cosas que pasan, ¿me entiendes? Y que tú te quedas como que, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ellos piensan que ya por tú hablar mal del gobierno, eres mal. Cordovita dijo, no, porque yo defiendo mi patria, yo no ataco a Cuba. No, pero el SLA no está atacando a Cuba, hermano. El SLA está atacando a la dictadura que tú estás defendiendo. El SLA no está atacando a Cuba. Y échate esta, que no sé si te la sabes. Ellos no hayan qué posición tomar con Bukele. Porque Bukele es un presidente muy pragmático, muy joven, y que no está casado con una determinada línea ideológica, le está haciendo lo práctico para mejorar el país. En ese proceso, en algún momento le preguntaron a Bukele por los médicos cubanos, y parece que él dijo, bueno, si en algún momento lo necesitamos, a lo mejor podemos contratar a algunos. Y ellos dijeron, caramba, este es de los nuestros, ¡wow! Y se pusieron para eso. Pero después, ¿qué pasa? Que se descubre por investigaciones que encomendó el propio Bukele que el ministro del gobierno anterior, que era el mejor amigo de los Castro, del partido Arena el ministro de seguridad, había financiado directamente pandillas en El Salvador. Y tenían un acuerdo donde el ministro de seguridad del gobierno le decía cuántos salvadoreños podía matar, las pandillas y cuántos no. Entonces, cuando la Fiscalía de El Salvador, que es un poder totalmente independiente, ante todas las pruebas, videos, grabaciones del dinero entregado, dicta orden de captura contra ese señor. ¿A dónde se fue a refugiar? A Nicaragua. A Cuba. ¿A Cuba? ¿Está en Cuba? Está en Cuba. Ah, no sabía. Está protegido por la dictadura cubana. Entonces, mi hermano, yo que lo único que he hecho es estudiar y trabajar en Cuba, que nunca me he llevado ni un pare, que no tengo ni una multa en Cuba. Estuve 46 veces en los calabozos, en 8 provincias, siempre me estaba preso, me andaban buscando. Y un tipo terrorista, financiador de bandas asesinas en El Salvador, como tantos otros terroristas que han protegido ellos, ahí lo están protegiendo. Entonces, oye, mi hermano, entonces, ¿de qué tú me hablas? ¿Por qué a mí como ciudadano cubano me quieres aplicar tantos filtros para yo poder dar una opinión? Y al mismo tiempo no te pronuncias, ni te molesta, ni te disgusta que tengamos a los peores terroristas y asesinos del mundo, entre ellos los de la FARC, también protegidos en Cuba. Pero además, como decía Pablo Escobar, no hay más, al que más le gusta el catch es al izquierdista. El izquierdista, mira, Funes, el que fue presidente de El Salvador, ¿dónde está escondido? En Nicaragua. Un tipo de izquierda, que era el Frente Farabundo Martí, del partido de izquierda, fue presidente y robó. Y al final, ¿quiénes son? Pero mira, Eliezer,
Dime un opositor cubano que viva bien en Cuba. Dime un opositor cubano que viva bien en Cuba, que tenga una vida digna en Cuba. No la tiene. Entonces, vamos a criticar al opositor porque le mandan dinero para que sobreviva en un régimen que tú no lo dejas trabajar, porque tú lo botaste del trabajo, porque tú no lo dejas que se mezcle con la sociedad cubana. Entonces, tiene que vivir de algo. Bueno, no porque los americanos, bueno, compadre, las embajadas de Cuba en Latinoamérica ayudan a los movimientos de izquierda, al fin al castrismo. ¿Para qué? Para desestabilizar la democracia de América Latina. Y mira el muchachito este que hizo, mira, ¿cómo operan esta gente? ¿Te acuerdas de este muchachito que hace una manifestación en Uruguay? Mira, pero oye, tienen respuesta. ¿Cómo se llama? Lidier Hernández Sotolongo. Ya salió de Cuba porque no lo dejaban salir. No, está preso en territorio nacional, no se puede mover. En la cárcel grande. Ahora mira, fíjate cómo actúa Cuba. Señores, ¿pero quién financia esto? Esto descaradamente. Ese muchacho no estaba llegando a la embajada de Uruguay y ya la estaban esperando las tropas de respuesta rápida uruguayas. Los mercenarios pagados por la dictadura en Uruguay. Claro, tienen fondos a través del ICAP, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que financian a esta gente. Y ya tienen esos grupos ahí. ¿Cómo? Oye, en un país libre, ¿cómo tú vas? ¿Cómo que es esto? No, déjame manifestarme a mí hoy y mañana manifestar. Es que no es ni contra el gobierno uruguayo, hermano. Es contra una dictadura. Pasa lo mismo en Brasil, en México, en Argentina. Todo Maduro, si se encuentra en Venezuela, también salen venezolanos en España. Oye, españoles defendiendo el castrismo. ¿Tú te quedas y dices, pero caballero, qué es esto? ¿Qué locura es esta? Bueno, es horrible. ¿Por qué? Pero este año le hemos dado la vuelta, todavía no completa, pero creo que las redes sociales y la libertad de información y la cantidad de cubanos en el mundo entero que estamos comprometidos con que esta situación no siga así y con que la impunidad de la dictadura no siga ocurriendo en todos los rincones, creo que de alguna manera hemos encontrado un terreno en el que podemos avanzar y lo estamos haciendo. Y bueno, tenemos que dejarlo hoy hasta aquí, porque de lo que me doy cuenta es que con el embullo que tiene la gente que te está escuchando, lo alucinado que estamos todos con tu experiencia y con tu historia, y además lo útil que es tener este tipo de conversación, creo que hay que hacerlo unas cuantas veces para abordar muchísimos temas. Así que bueno, te pediría más bien... Y los invito a mi canal también. Exacto. ¿Dónde te pueden Carlos ver? Calvo. Carlos Calvo es miembro de la seguridad personal. Tenía 2 canales porque me habían tumbado un canal de hace 3 años que lo comencé. Tenía suscriptores ahí, tenía pocos videos, pero lo rescatamos y se llama Carlos Calvo, es miembro de la seguridad personal. Ahí yo hago los análisis, desde mi experiencia. No soy un gran académico, no soy un intelectual, simplemente soy un cubano con vivencia y que tengo esa sagacidad o empíricamente esos análisis que hago sobre la geopolítica en Cuba interna y de latinoamericana, porque me he interesado, de hecho la tarea leo, tengo un negocio donde tengo un programa de educación, de liderazgo, y leo mucho, y me gusta leer, no solamente... Dale, sí, perdón, termina. Perdón, no, termina. No, que era, porque me están preguntando en el chat, a ver, ¿qué deben poner en YouTube? Tu nombre, Carlos Calvo, y eso te lleva al canal. Es miembro de la seguridad personal de Fidel Castro. Ok, esa es la referencia y ahí te lleva a tu canal. Ok, el nombre del canal es todo esto así largo, compuesto. Carlos Calvo. Si te hubiera visto antes, para que tú, cibernético, me pusiera el nombre, pero bueno, yo pienso que... Te prometo que ahí vamos a hablar después para que Fernandito, que es el experto de nosotros, la misma Rachel, te den unos consejitos para poner en orden el canal, que a veces hay que compartir algunos tips, porque creo que tu canal es un canal muy interesante, tú tienes una vivencia con tus propios ojos, viviste muchas cosas y es un testimonio que deben escuchar todos los cubanos dentro y fuera de Cuba y muchos latinoamericanos y europeos y norteamericanos. De hecho, gracias. Cuando me vuelvan a invitar a la Universidad de Gainesville, que lo vamos a hacer ahora cuando se acabe la cuarentena, tengo que ir a reunirme con la Asociación de Estudiantes Cubano-Americanos Universidad. Yo quiero que tú estés allí, pues tú vives muy cerca. Sí. Y yo creo que las nuevas generaciones deben escucharte, tu experiencia. Así que, bueno, Carlos, mi mejor abrazo. Gracias, y felicidades gracias por estar aquí. Que estás haciendo.
Y nada, tu saludo a tu fanaticada, que hay casi 5.000 personas mirándote. Ahorita había 5.000. Me lo saludo. Ya me están enviando algunos, creo, mucha invitación a su Facebook, a las redes sociales. Gracias, de verdad. Gracias, como siempre le digo, gracias a Dios, amigos, por seguir la plataforma Eliezer. El trabajo que está haciendo Eliezer es muy bueno porque estás haciendo un ejercicio democrático que tenemos que aprender cada cubano. A unos no les gusta, a otros no les gusta. Yo siempre digo que los comunistas tienen algo. Los comunistas suman siempre gente a su favor. Hay veces que, desgraciadamente, los que luchamos contra el comunismo, luchamos contra el sistema imperante en nuestra isla, hay veces que les cuesta trabajo a muchas personas aceptar a personas que en un momento determinado formamos parte o fuimos parte de ese sistema. Y desgraciadamente hay que unirnos entre todos, porque lo único que queremos todos los cubanos, el único fin es ya una Cuba libre, una Cuba fuera con esta dictadura que nos oprime a nuestra patria. Muchísimas gracias. Luz, perdón, sí. No, tranquilo. Gracias a ti, a tu familia, a tu esposa. Que igual, siempre, saludos a tu esposa. Siempre las esposas se llevan la peor parte. Porque nosotros estamos aquí también, no solo porque es útil y es necesario, sino también porque sentimos la necesidad y nos gusta hablar de política. Y a veces la esposa, mi esposa está con la niña toreándola en el cuarto y para que no salga, la tuya probablemente haciendo 20.000 cosas. Y ellas también son parte de todo esto que hacemos. Así que nada, gracias. Sí, gracias. Y nos veremos muy pronto cuando acabe la cuarentena. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho, Eliezer, y gracias por darme la oportunidad. Okay. Gracias a ti. Saludos.